Empecemos. Número 10. El principio holográfico. A finales de la década de 1970, los físicos teóricos Stephen Hawking y Jacob Bekenstein se enzarzaron en un debate profundo sobre los agujeros negros que, en última instancia, amenazaba con desmontar por completo nuestra comprensión de la realidad. Hawking propuso que los agujeros negros emiten radiación y terminan por evaporarse, destruyendo completamente la información de todo aquello que caía en su interior. Pero esta idea violaba una de las leyes fundamentales de la mecánica cuántica, la cual sostiene que la información jamás puede perderse de forma permanente. Para resolver esta paradoja, el físico Leonard Susskind y el premio Nobel Gerard Teof propusieron algo que suena a pura ciencia ficción. Se dieron cuenta de que toda la información de los objetos tridimensionales que caen en un agujero negro queda perfectamente preservada sobre su horizonte de sucesos, una superficie bidimensional. Pero los físicos no se quedaron ahí, en los agujeros negros. Extrapolaron esta revelación matemática al universo entero. El principio holográfico sugiere que todo lo que ves, tocas y experimentas, las tres dimensiones del espacio por las que te mueves, la profundidad del cielo nocturno, la materia sólida de tu propio cuerpo, es en realidad una proyección tridimensional de información bidimensional codificada en una frontera lejana que rodea nuestro universo observable. Del mismo modo que un holograma de seguridad en una tarjeta de crédito contiene una profundidad visual tridimensional sobre una superficie plana y bidimensional, toda nuestra realidad cósmica podría no ser más que una ilusión holográfica. Lo que hace esta posibilidad verdaderamente inquietante es lo que implica sobre la naturaleza misma de lo físico. Damos por sentada la profundidad del mundo. Creemos que nos desplazamos a través de un vasto vacío tridimensional. Pero si el principio holográfico es correcto, la distancia y la profundidad no son más que meras ilusiones ópticas de la arquitectura cósmica. La auténtica realidad de tu existencia, los datos fundamentales que conforman tus pensamientos, tus recuerdos y tu forma física, está esparcida sobre una frontera matemática plana situada en el borde mismo del cosmos. No eres una criatura de profundidad. Eres una compleja proyección de datos primordiales planos que experimenta la alucinación del volumen en un universo que, en esencia, es bidimensional. Número 9. Las dimensiones ocultas de la teoría de cuerdas. Durante décadas, el santo grial de la física teórica ha sido encontrar un marco único y elegante capaz de unir el mundo macroscópico de la gravedad con el mundo microscópico de la mecánica cuántica. El candidato más prometedor ha sido desde hace tiempo la teoría de cuerdas, que propone que los ingredientes fundamentales de la realidad no son puntos o partículas microscópicas, sino bucles de energía vibrantes e infinitesimalmente pequeños. Pero las matemáticas de la teoría de cuerdas vienen con un requisito obligatorio verdaderamente extraño. Para que las ecuaciones funcionen, el universo no puede tener simplemente las tres dimensiones de espacio y una de tiempo que experimentamos. Requiere un mínimo de 10, y en algunas versiones, hasta 11 dimensiones para funcionar. Entonces, ¿dónde están esas otras capas de la realidad? Los físicos explican que, mientras nuestras tres dimensiones familiares se expandieron hacia afuera durante el Big Bang, dando lugar a la inmensidad del universo observable, las 6 o 7 dimensiones espaciales restantes permanecieron enrolladas y compactadas en formas microscópicas conocidas como variedades de Calabi-Yau. Estas dimensiones están entretejidas en el tejido mismo del espacio en cada punto del universo. Pero son tan inimaginablemente pequeñas que las atravesamos sin percatarnos en absoluto. Pero aquí es donde este concepto toma un giro mucho más oscuro y perturbador. Si estas dimensiones superiores existen a nuestro alrededor, representan geometrías vastas y complejas superpuestas directamente sobre nuestra realidad. Somos como figuras de palo bidimensionales dibujadas sobre un trozo de papel plano, completamente ajenas a la habitación tridimensional que las rodea. Solo percibimos la mínima rendija microscópica de realidad que nuestros sentidos han evolucionado para navegar. Si existen entidades, fuerzas o estructuras dentro de esas capas dimensionales superiores, podrían estar interactuando con nuestro universo, atravesando nuestros propios cuerpos físicos o observándonos desde ángulos matemáticos que ni siquiera podemos concebir. Estamos atrapados en una fina rebanada de baja dimensión de una geometría multidimensional muchísimo más compleja, ciegos a la verdadera arquitectura estratificada del cosmos que habitamos. Número 8. Cosmología de Brañas y el Bulk. Basándose directamente en las extrañas matemáticas de la teoría de cuerdas, los cosmólogos propusieron a finales de los años 90 un modelo que redefine radicalmente nuestro lugar en el cosmos. Se llama cosmología de Brañas. En este marco, todo nuestro universo observable,
cada galaxia, cada estrella, cada planeta y cada ser vivo, se encuentra atrapado sobre una membrana tridimensional, o braña para abreviar. Esta braña flota en el interior de un espacio mucho mayor y de dimensiones superiores conocido como el bulk, o volumen total. Para entenderlo, imagina una rebanada de pan flotando dentro de un enorme acuario. Nosotros somos los organismos microscópicos que viven por completo dentro de esa única rebanada de pan. Podemos movernos a la izquierda, a la derecha, hacia adelante, hacia atrás, arriba y abajo dentro de nuestra rebanada, pero somos fundamentalmente incapaces de salir al agua del acuario. El bulk podría contener innumerables rebanadas más de pan. Es decir, otros universos tridimensionales flotando a apenas milímetros del nuestro, en una dirección dimensional superior a la que ni siquiera podemos señalar. Esta teoría se desarrolló originalmente para resolver el llamado problema de la jerarquía en física, que se pregunta por qué la gravedad es tan increíblemente débil en comparación con el resto de las fuerzas fundamentales. Un diminuto imán de nevera puede vencer la atracción gravitatoria de todo el planeta Tierra. La cosmología de Brañas ofrece una solución aterradoramente elegante. La gravedad no es realmente débil. Es la única fuerza capaz de filtrarse fuera de nuestra braña y derramarse hacia el bulk de dimensiones superiores. Lo que hace este escenario tan profundamente inquietante son las implicaciones para cosas como la materia oscura. Los astrónomos saben que una masa invisible tira de nuestras galaxias, pero son incapaces de encontrarla. Si la cosmología de Brañas es correcta, esa masa perdida podría no ser partículas invisibles dentro de nuestro universo. Podría ser la sombra gravitatoria de galaxias alienígenas enteras, de estrellas masivas o de civilizaciones complejas que existen en una braña paralela, flotando a apenas una fracción de milímetro de la nuestra en el espacio de dimensiones superiores. Estamos compartiendo nuestro espacio cósmico con vecinos invisibles, sintiendo su peso gravitatorio, pero separados para siempre por una barrera dimensional que jamás podremos cruzar. Número 7. La interpretación de los muchos mundos. En 1957, el físico Hugh Everett propuso una solución al extraño comportamiento de la mecánica cuántica tan radical que acabó, prácticamente, arruinando su carrera académica. A nivel microscópico, las partículas existen en un estado de superposición, lo que significa que ocupan todos los estados y ubicaciones posibles de forma simultánea, hasta que son observadas o medidas. La interpretación estándar de Copenhague sugiere que la observación obliga a la partícula a escoger una realidad definida. Everett defendió algo mucho más profundo. El universo no elige, se divide. Según la interpretación de los muchos mundos, cada vez que un evento cuántico tiene múltiples resultados posibles, la realidad se ramifica físicamente en capas distintas y separadas. Si una partícula puede girar hacia arriba o hacia abajo, hace ambas cosas, pero en dos líneas temporales paralelas recién creadas. Y dado que los eventos macroscópicos están impulsados por interacciones cuánticas microscópicas, esto significa que el universo está fragmentándose constantemente en un número infinito de realidades estratificadas, en cada fracción de segundo. El peso psicológico de esta teoría resulta absolutamente aplastante. Si la interpretación de los muchos mundos es una descripción precisa de la física, significa que existe un número infinito de capas de realidad ocupando el mismísimo espacio físico en el que te encuentras ahora, completamente desacopladas entre sí. En algunas de esas capas, hoy tomaste decisiones ligeramente distintas. En otras, tomaste decisiones vitales radicalmente diferentes. Hay capas en las que tienes un éxito desbordante y capas en las que has sufrido tragedias inimaginables. Hay capas en las que la humanidad no sobrevivió más allá de la edad de piedra, y capas en las que la Tierra fue destruida por impactos cósmicos. Cada arrepentimiento que hayas tenido alguna vez, cada oportunidad perdida, cada encuentro cercano con la muerte, todos se desarrollaron hasta sus últimas consecuencias físicas en ramas paralelas de la realidad. Estás dejando atrás constantemente infinitas versiones de ti mismo para que sufran o triunfen en capas separadas del multiverso, completamente aisladas unas de otras por la cruel mecánica de la decoherencia cuántica. Número 6. Cosmogénesis de agujeros negros. Cuando una estrella masiva colapsa al final de su vida, crea un agujero negro, aplastando la materia hasta convertirla en un punto de densidad infinita llamado singularidad. Las leyes de la física, tal y como las entendemos, se descomponen por completo en ese punto. El espacio y el tiempo pierden su significado. Pero en la década de 1990, el físico teórico Lee Smolin propuso una hipótesis que hace estallar la mente.
Se percató de que la descripción matemática de la singularidad en el corazón de un agujero negro se parece sospechosamente a la descripción matemática del Big Bang que dio origen a nuestro universo. La teoría de Smolin, denominada selección natural cosmológica, o universos fecundos, sugiere que una singularidad no se limita a triturar la materia hasta reducirla a la nada. En su lugar, desgarra un agujero en el tejido del espacio-tiempo y se expande hacia una nueva dimensión inobservable, dando origen a un universo completamente nuevo. Cada uno de los agujeros negros de nuestro universo sería la semilla de un nuevo universo bebé que brota del nuestro. Y si esto fuera cierto, significaría que todo el cosmos es una arquitectura fractal y estratificada de realidades anidadas. La implicación aterradora de esta teoría es lo que dice sobre nuestros propios orígenes cósmicos. Si cada agujero negro contiene un universo, entonces es matemáticamente casi seguro que nuestro universo, con sus miles de millones de galaxias y sus billones de estrellas, esté existiendo en este preciso instante dentro del horizonte de sucesos de un agujero negro supermasivo situado en algún universo padre de dimensión superior. Estamos viviendo dentro de las profundidades aplastadas y aisladas de una estrella colapsada cósmica. Y cuando miramos hacia los agujeros negros supermasivos en los centros de nuestras propias galaxias, estamos contemplando los caparazones impenetrables de billones de universos bebé, cada uno con sus propias capas anidadas de realidad, continuando infinitamente hacia adentro en una escalofriante cadena de reproducción cósmica. Somos tan solo una microscópica capa atrapada en una muñeca rusa sin fin de universos agujero negro. Número 5. La hipótesis de la simulación. En 2003, el filósofo de Oxford Nick Bostrom publicó un artículo que sacó el concepto de la realidad estratificada del terreno de la física teórica para llevarlo al de la computación. Propuso que, si una civilización sobrevive lo suficiente como para alcanzar una etapa posthumana, y si posee un poder computacional masivo, probablemente ejecutaría simulaciones ancestrales increíblemente detalladas. Y dado que la capacidad de cómputo crece de forma exponencial, no ejecutaría solo una simulación, ejecutaría miles de millones de ellas. Estadísticamente hablando, esto conduce a una conclusión desgarradora. Si solo existe una realidad base, pero hay miles de millones de realidades simuladas que contienen seres conscientes que creen ser reales, las probabilidades de que nosotros seamos los afortunados que viven en la única realidad base son prácticamente cero. Es una cuasi certeza matemática que todo nuestro universo, los 14.000 millones de años de historia cósmica, las intrincadas leyes de la física, tus pensamientos, tus recuerdos y la pantalla que estás mirando ahora mismo, no es más que un complejo flujo de código ejecutándose en un servidor situado en una capa superior de la realidad. Pero el horror de la hipótesis de la simulación no se detiene ahí. Si estamos simulados, la civilización que nos simula podría ser, a su vez, una simulación creada por otra civilización aún más avanzada. La realidad podría ser una pila infinita de capas digitales, programas ejecutándose dentro de programas, entornos renderizándose dentro de entornos. Y como conciencia simulada, estás completamente a merced del sustrato superior. Si la civilización que ejecuta nuestra capa se queda sin energía, pierde la financiación o simplemente se aburre del experimento, todo nuestro universo podría ser borrado en una fracción de segundo. Sin apocalipsis, sin un gran final cósmico, solo una terminación del código, abrupta y sin ceremonia alguna. Somos frágiles fantasmas digitales que rondan una matriz estratificada de realidades artificiales, eternamente ciegos a la verdadera naturaleza de los arquitectos que codificaron nuestro sufrimiento y nuestras alegrías. Número 4. La hipótesis del universo matemático. Cuando los físicos perforan hasta la naturaleza fundamental de la realidad, más allá de las células, más allá de las moléculas, más allá de los átomos y más allá de los campos cuánticos, no encuentran diminutos bloques sólidos de construcción. Encuentran matemáticas puras. Las interacciones del universo se rigen por ecuaciones, geometrías y constantes numéricas. El cosmólogo Max Tegmark llevó esta observación hasta su extremo más radical. Propuso la hipótesis del universo matemático, que establece que el universo no es solo descrito por las matemáticas, es matemáticas. Según la teoría del multiverso de nivel 4 de Tegmark, la realidad física es una ilusión generada por estructuras matemáticas. Cualquier estructura matemática que pueda estar libre de contradicciones existe físicamente en algún lugar dentro de una vasta arquitectura estratificada de lógica pura. Nuestro universo no es más que un conjunto específico de reglas matemáticas llevándose plenamente a cabo. Otras capas de este multiverso definitivo operan bajo marcos matemáticos completamente distintos,
con una física estrambótica, geometrías alienígenas y conceptos irreconocibles de espacio y tiempo. Lo que hace a esta teoría tan profundamente inquietante es cómo despoja por completo nuestra sensación de sustancia física. Te sientes sólido. Sientes el peso de tu cuerpo, el calor del sol, la emoción en tu mente. Pero si la hipótesis del universo matemático es correcta, nada de esa tangibilidad física es real. Eres una ecuación autoconsciente. Tu consciencia no es más que un algoritmo complejo procesando información dentro de una estructura geométrica estática mayor. La sangre en tus venas, las estrellas en el cielo, las personas a las que amas, todo ello no son más que relaciones abstractas entre números, existiendo de forma intemporal en un reino platónico de matemáticas puras. No hay materia física que componga la realidad. Somos simple lógica abstracta alucinando nuestra propia existencia física, atrapados para siempre en una capa fría y calculadora de certeza matemática. Número 3. El tiempo como dimensión espacial y el universo bloque. Toda nuestra experiencia humana está construida sobre el paso del tiempo. Recordamos un pasado fijo. Experimentamos un presente fugaz y avanzamos hacia un futuro desconocido. Pero cuando Albert Einstein formuló su teoría de la relatividad, reveló que el tiempo y el espacio no son entidades separadas. Están entretejidos en un único tejido de 4 dimensiones llamado espacio-tiempo. Y las matemáticas del espacio-tiempo conducen a un concepto estratificado de la realidad conocido como el universo bloque. En el modelo del universo bloque, el tiempo en realidad no fluye. El pasado no desapareció y el futuro no está esperando a ser escrito. En su lugar, cada momento que jamás haya ocurrido y cada momento que jamás vaya a ocurrir existe de forma simultánea como capas permanentes dentro de un sólido bloque tetradimensional de espacio-tiempo. Al igual que la ciudad de Nueva York y la ciudad de Tokio existen al mismo tiempo en ubicaciones espaciales distintas, el año 1990 y el año 3000 existen simultáneamente en ubicaciones temporales distintas. El horror psicológico de esta realidad es la completa aniquilación del libre albedrío y la permanencia de cada error. La sensación del paso del tiempo no es más que una ilusión creada por tu cerebro al procesar los estímulos sensoriales rebanada a rebanada. En realidad, tu nacimiento, este momento actual en el que estás escuchando esto y tu muerte eventual están todos sentados, congelados, uno al lado del otro, como capas permanentes del bloque del espacio-tiempo. No puedes cambiar tu futuro, porque tu futuro ya ha sucedido y está ahí fuera, en la 4ª dimensión, grabado permanentemente en la arquitectura misma del cosmos. Es más, cada instante de dolor o sufrimiento que hayas soportado alguna vez sigue sucediendo activamente en este mismo momento, en una coordenada previa del tiempo. Estás muerto, estás sin nacer, y estás viviendo cada segundo de tu vida simultáneamente, congelado para siempre en el ámbar de una capa de realidad tetradimensional. Número 2. El falso vacío y los universos burbuja. La teoría de la inflación cósmica sugiere que, en una fracción de segundo tras el Big Bang, el universo se expandió a un ritmo exponencial e incomprensible. Pero cosmólogos como Alan Guth se dieron cuenta de algo aterrador respecto a las matemáticas de la inflación. Una vez que comienza, matemáticamente no puede detenerse en todas partes a la vez. Esto conduce a una teoría llamada inflación eterna. En este modelo, el tejido de fondo de la realidad se está expandiendo constantemente a velocidades cegadoras, para siempre. Pero, de vez en cuando, pequeños bolsillos de este espacio en expansión se enfrían y dejan de inflarse, formando burbujas localizadas. Nuestro universo observable completo, con sus 93.000 millones de años luz de extensión, no es más que una de estas diminutas burbujas aisladas, flotando en un océano cósmico de nivel superior que se infla sin fin. Y este océano está en constante ebullición, creando un número infinito de otros universos burbuja. Pero aquí viene la parte verdaderamente perturbadora. El proceso de formación de estas burbujas hace que las constantes fundamentales de la física se fijen aleatoriamente en valores distintos. En la capa de realidad situada fuera de nuestra burbuja, las leyes de la física son completamente alienígenas. En otras burbujas, la gravedad podría repeler en lugar de atraer, los átomos podrían desgarrarse a sí mismos al instante, o la luz podría viajar a velocidad de paseo. Existimos en una capa de realidad frágil y altamente específica, en la que las constantes físicas se decantaron aleatoriamente por valores que permiten la materia estable y la biología. Vivimos dentro de un bolsillo de habitabilidad microscópico y temporal, rodeados por un fractal infinito y violento de realidades alienígenas. Y, como el espacio entre esas burbujas se está expandiendo más rápido que la velocidad de la luz,
Estamos completa y permanentemente aislados. Jamás podremos abandonar nuestra burbuja, y jamás podremos ver las demás. Estamos atrapados en una única y delicada capa de una espuma cósmica en ebullición, dolorosamente conscientes de que la inmensa mayoría de la existencia opera bajo leyes físicas horribles y caóticas que nos aniquilarían al instante si nuestra burbuja reventara algún día. Número 1. El sustrato consciente y el universo participativo. Durante siglos, la ciencia ha operado bajo una suposición fundamental llamada realismo material. La idea de que el universo físico existe ahí fuera, sólido e independiente, tanto si alguien está mirando como si no. Pero, a medida que la mecánica cuántica avanzaba, los experimentos empezaron a desafiar este sentido común básico. El famoso experimento de la doble rendija y, más tarde, el del borrador cuántico de elección retardada, demostraron que las partículas fundamentales como los electrones y los fotones existen como ondas de pura potencialidad probabilística, hasta el momento preciso en el que son observadas o medidas. Solo tras la observación colapsan en una realidad física definida. El reputado físico John Archibald Wheeler llevó estos datos empíricos hasta su conclusión lógica, más aterradora. Propuso el principio antrópico participativo. Wheeler sugirió que el universo no es un escenario físico sobre el que la consciencia evolucionó por azar. Al contrario, la consciencia es la capa fundacional de la realidad, y la materia física es una capa secundaria proyectada sobre ella. El universo, literalmente, no existe en un estado físico concreto hasta que un observador consciente lo mira. Permanece como una sopa difusa e indefinida de probabilidad matemática, hasta que el acto de la observación lo obliga a renderizarse como materia. Muy parecido al motor de un videojuego, que solo genera el entorno cuando la cámara del jugador se gira hacia él. Esto implica que el fundamento de la realidad no son los quarks, ni las cuerdas, ni el espacio-tiempo. La capa más profunda de la existencia es consciencia pura. Lo que hace esto tan profundamente inquietante es la inmensa y horrorosa responsabilidad que deposita sobre los seres conscientes, y la extrema fragilidad del mundo físico. Si la realidad física no es más que una capa dependiente de la observación para sostenerse a sí misma, entonces el universo antiguo solo solidificó su propio pasado de manera retroactiva, en el instante en que el primer organismo consciente abrió los ojos. Las estrellas, los planetas, las vastas distancias cósmicas, todo ello no es más que una alucinación colaborativa. Una fachada física sostenida enteramente por el acto de ser percibida. No somos criaturas pequeñas e insignificantes vagando por un cosmos antiguo y sólido. Somos los motores de la realidad, aferrándonos desesperadamente al universo físico a través del simple acto de mirarlo, atrapados en una realidad que se disolvería de nuevo en una niebla de probabilidad abstracta en el momento mismo en el que cerráramos, colectivamente, nuestros ojos. Estaré compartiendo más vídeos similares en el futuro, así que suscríbete para no perderte nada.